Estamos en Ilhot Teshuvah de Rambam, capítulo 3, no, capítulo 4. Estamos viendo 24 cosas que dificultan la Teshuvah. Ya vimos las primeras 4. Ahora pasamos al segundo grupo. El segundo grupo lo denomina el Rambam. Umehem Hamisha Dvarim, 5 cosas. Anoalim, Darkei HaTeshuvah, Bifnei Oseyem. Hay 5 cosas que cierran el camino de la Teshuvah para aquellas personas que adoptan estos caminos incorrectos. O sea, hay personas que quisieran hacer Teshuvah en un cierto momento, pero en el momento que lo quieren realizar, se dan cuenta que tienen una gran dificultad. ¿Por qué? Porque hicieron ciertos actos, ¿sí? Como una persona que dejó un tesoro dentro de una caja fuerte, lo cerró con candado y tiró la llave al río. Después de una hora se arrepiente y quiere, yo quiero abrir ahora la caja fuerte. De allá. ¿Sí? Y de todo corazón se arrepiente, pero ya hizo algo que le complica mucho el camino para hacer Teshuvah. Entonces el Rambam va a traer 5 ejemplos de personas que están en esa situación. Y que en alguno de esos 5 casos, la persona, otra vez ya dijimos, ¿sí? Rambam aclara, ninguna de las 24 cosas cierra el camino de la Teshuvah totalmente, pero lo dificulta. Entonces, esos son los 5 ejemplos que vamos a ver ahora. 1. Aleph, Aporesh min hatzibur. Hay una persona que se aparta de la congregación. O sea, él vive aparte, él vive solo, él no se mete en nada de lo que pasa con el pueblo, con la comunidad, en alegrías o en tristezas o en diferentes situaciones. Y eso provoca que la persona, cuando quiere hacer Teshuvah, se le haga difícil. ¿Por qué? Porque en el momento en que el público quiere hacer Teshuvah, ahora él no es parte de ese público. Él se fue aparte. Se apartó. Aislado. Está aislado. Entonces ahora él ve que el público toma la decisión de acercarse más a Hashem, de hacer Teshuvah. A nivel nacional. Tzibur puede ser todo el pueblo, o puede ser su comunidad, su pueblo, su ciudad. Ya, en el momento que el público toma esa actitud, que es una gran actitud, él dice, ¿yo qué tengo que ver con ello? Yo llevo mi vida aparte. O sea, yo geográficamente vivo aquí, pero yo no tengo nada que ver con esta gente. Entonces él va a ver que la gente hace Teshuvah, que la gente está adoptando
el camino de regreso a Hashem, pero va a decir, esto a mí no me incumbe, esto a mí no tiene nada que ver conmigo. Y eso es por qué, porque en un momento él tomó la decisión de que él se aparta de la gente. Y él dice, yo soy un buen yehudí, yo voy a ser un buen yehudí solo, sin estar acompañado de nadie. Y eso le va a provocar la perdición en esa situación. Lo yeimaem, menos ojeimaem, escucho sim. Que podemos decir lo mismo cuando Am Israel está en una tzara, no sé, estamos en una guerra, en una epidemia, en una situación donde se necesita el apoyo del público. Entonces, ¿qué es el apoyo? El apoyo puede ser tefilot, hacer tefilá por el pueblo, por la gente. Digamos ahora en las guerras, ser partícipe o en alguna tefilá o algún ayuno que se organiza para ser parte. Tzedaká, mejor. Entonces esta persona dice, no es mi asunto. No es mi asunto. A mí no me toca, a mí no me interesa. Yo hago lo que tengo que hacer. Yo hago mi tefilá diaria y hago mis berajot y me pongo mis tefilín, cuido mi Shabbat, pero no me pidan ser parte de lo que le sucede al público. Y una persona así es como si diría, bueno, yo no soy parte de Am Israel, no soy parte del pueblo. Entonces, este comportamiento, además de que es un comportamiento muy problemático en sí mismo, en esencia, que no te importa. No te importa lo que le pasa a tu pueblo, no te importa lo que le pasa a tu gente. ¿Sí? La gente está luchando, la gente está poniendo en peligro su vida, la gente está enferma, no sé, diferentes cosas que pueden suceder. Pero no, esa persona, por eso, se aparta. O sea, en otro lado el Rambam habla de esta gente y lo define un poco diferente. Le dice, ¿quiénes son los que porshim midarkei hatzibur? והם האנשים שפרקו עול המצוות מעל צווארם. La persona que se aparta del público es una persona que se quitó el yugo de las mitzvot y no cumple Torah y mitzvot junto con Am Israel. ואינם נכללים בכלל ישראל בעשיית המצוות ובכיבוד המועדות וישיבת בתי כנסיות, y no son parte de Am Israel en el cumplimiento de las mitzvot, en el respeto de las fiestas, en su participación en los Batei Knesiot, en las tefilot. Elahem que benei chorim latzom, son como personas que viven como libres por sí mismos, o sea que tomaron su camino de no ser partícipes de esto. Entonces, podemos decir que aquí hay dos tipos o dos niveles de personas que se apartan del tzibur. Una en el ejemplo de, como dijimos, que no le interesa qué es lo que pasa con el tzibur, con el público, en sus desgracias, en sus situaciones difíciles.
Y el otro es de que se aparta a nivel de lo que el público hace. El público, Am Israel es un pueblo que cumple Torah y mitzvot y él se pone aparte y todo eso no le interesa. Entonces esas personas, dice el Rambam, cierran sus caminos de la Teshuvah. ¿Por qué? Porque en el momento que, como dijimos, el tzibur haga Teshuvah, entonces él no va a estar con ellos y no va a tener el zehut de lo que ellos hacen. Ese es el primero. Apartarse de la congregación. 2. La persona que jolek al divrei jajamim. La persona que discute y no acepta la palabra de los sabios de Israel. O sea, ¿a qué se refiere? Creo. Él dice, lo que dice la Torah hay que cumplir. Eso lo dijo Hashem. Pero lo que dijeron Jajamim, no. Yo también soy Jajam. Y por eso ellos son Jajamim y me dijeron algo. Yo soy Jajam y digo al revés. Y no estoy de acuerdo con lo que ellos dicen. Entonces, ¿cuál es el problema de una persona que discute con lo que dicen los Jajamim? El momento que tú discutes con Jajamim y no acotas y no aceptas sus decretos, entonces tú te apartas de los Jajamim, te apartas de esta gente. Y ellos son los que también generalmente nos enseñan el camino correcto, el camino de la Teshuvah. Ven hoy a ver qué es Teshuvah. Ese es el segundo. Tercero. Eso podrían ser los corrientes alternativas a la corriente. Najón. Sí, las corrientes dentro del judaísmo, reformistas o otros tipos que no. Najón. 3. Amaliga la mitzvot. Entonces tenemos el que se aparta del público, el que se aparta de los jajamim y ahora el que se aparta de las mitzvot. ¿Qué significa? Se burla de las mitzvot. Qué tonterías, que estás haciendo cosas absurdas que no tienen sentido. En el momento que una persona se burla de las mitzvot, automáticamente esas mitzvot para él pasan a ser cosas, ¿sí? No secundarias. Secundaria todavía le das lugar. Sí, es algo despreciado. ¿Sí? Burlarse de algo significa que no tiene sentido. Le pierde el respeto. ¿Ah? Le pierde el respeto. Entonces la persona que se burla de las mitzvot básicamente provoca que en sus ojos las mitzvot son despreciables, no tienen sentido, no hay que cumplirlas y por lo tanto no las hace. Y no rodefa jareem, velosa, no ya hace, entonces una persona no cumple mitzvot. ¿Qué zehut va a tener? ¿Qué mérito va a poder tener? Y por supuesto de que eso lo aleja totalmente del camino de la Teshuvah. Es herejía. Teshuvah, no, herejía es una persona que no cree en Dios, ese es un hereje. Entonces, la persona que desprecia las mitzvot, entonces básicamente la masa del cumplimiento de un yudí ya no está con él. Entonces, básicamente cada día que un yudí hace mitzvot está
en el camino de la Teshuvah. Eso es constantemente volver y acercarse a Hashem por medio de las mitzvot. 4. Amevazer Rabotav, el que desprecia a sus maestros. שדבר זה גורם לו לדוחפו ולטורדו כגחזי. ובזמן שנטרד וימצא מלמד ומורה לו דרך האמת. El maestro generalmente es aquella persona que le va a enseñar al alumno su camino, el camino adecuado y correcto, por el cual él debe ir y guiarse. La persona que desprecia a sus rabanim, entonces, ahora ya no tiene quien lo guíe, quien le enseñe el camino. Entonces, eso le provoca que se aparte del camino de la verdad. Y en el momento que él, Ulay, piense de que alguien lo tiene que ayudar, ¿quién lo va a ayudar? De aquellos que lo tienen que ayudar, él los desprecia. Y son sus maestros. Entonces, esta persona ya no tiene quien le enseñe el camino de la verdad. Entonces, aquí tenemos dos cosas que tienen que ver con Jajamim. Antes dijimos el que discute con Jajamim. El que discute con Jajamim. Pero ahí es en forma general, que él no acepta las enseñanzas de los Jajamim. Aquí estamos hablando más de manera particular, más específica, ¿sí? Sus maestros. Y el Rambam dice las dos cosas. Las dos cosas te alejan del camino de la Teshuvah. Por supuesto, el no aceptar los dictámenes de Jajamim en forma general. Te apartas de... Si no aceptas Jajamim, entonces básicamente no estudias Halajá, no estudias Talmud, no estudias Mishnah, Gemara, todo eso es Jajamim. Tu maestro ya es algo más específico. El maestro te enseña cosas también de Jajamim. ¿Vale? Él va más a lo específico como maestro de esa persona. Y en ambos casos, la consecuencia es alejamiento del camino de Hashem y de la Teshuvah. Y el quinto es Asoné et atochachot. La persona que odia que le llame la atención. Hay una mitzvah en la Torah, הוכח תוכיח את עמיתך ולא תישא עליו חטא. Hay una mitzvah de la Torah que si uno ve a su compañero que está haciendo algo incorrecto, no tiene que decir, bueno, no es mi asunto. Y en esta mitzvah, como hay diferentes detalles, diferentes situaciones, pero en forma general, la Torah nos responsabiliza. Nos dice que si tú ves a tu compañero en un error, llámale la atención. ¿Cómo? ¿De qué forma? Ya es otro asunto. De una forma respetable, de una forma que escuche, de una forma que vale la pena y no que al final
él no te va a hacer caso. Pero esa es la mitzvah. Entonces, a mi punto de vista, esta es una de las mitzvot más difíciles. ¿Por qué? Porque es un poco de humillación, es un poco de bajar la cabeza, es un poco de humildad. Que viene alguien y te dice a ti que estás mal y que tienes que corregirte. Entonces la mayoría de la gente no está dispuesta a que nadie le diga nada. ¿Por qué? Porque él hace el ego, él hace las cosas bien, y si no lo hace bien es porque no sabe, porque no está, porque tuvo alguna contingencia, alguna dificultad. O sea, él siempre tiene sus argumentos y sus excusas por qué actúa como actúa. Esos mismos argumentos él nunca los ve en el otro, solamente lo ve en uno mismo. O sea, aquí el Rambam dice, hay personas que odian. Hay personas que, así como diríamos, parve. O sea, me dijeron, no me dijeron. Pero, sí, aquí estamos hablando de una persona que, si tú le llamas la atención, sí, ¿cómo se dice en español? Lo calientas. Lo enciendes. Lo enciendes. Lo incomoda. No me enciendes. No, le incomoda, incómodo es que yo estoy sentado en la silla y me muevo para acomodarme. ¿Sabes? Este es un volcán. ¿Sí? Y si tú le llamas la atención, ¿sí? Entonces empieza la erupción del volcán. De Kitsur, entonces hay personas que odian esa situación, no quieren recibir una llamada de atención, una amonestación, una reprimenda. Entonces, esa es la base de la Teshuvah. ¿Qué es Teshuvah? Teshuvah es, hay algo en ti incorrecto, entonces alguien te lo aclara y te lo dice. Entonces, por favor, toma esa información y trabaja para hacer Teshuvah. Pero si yo odio la tojaja, entonces nadie se me va a querer acercar, nadie me va a llamar la atención y, bueno, en esas cosas incorrectas que yo estoy, me voy a quedar. Porque no hay nadie que me haga ver las cosas como son. ¿Y por qué no hay quien me haga ver las cosas como son? Porque nadie se atreve. O porque nadie quiere, o porque nadie se quiere meter con alguien que quién sabe cómo va a reaccionar en el momento que le llame la atención. El Yetzer Hara que lo bloquea. El Yetzer Hara es el que hace todos los problemas. También esto. Pero también podría ser la manera en cómo esa persona recibe la reprimenda también. Podría influir en algo. ¿Ah? Podría influir también en cómo una persona reprime a la otra también. ¿Cómo lo dije? La manera. Rabbi Akiva dice en la Gemara que hoy en día nadie sabe cómo leojiach, nadie sabe cómo llamar la atención. Un Rab dijo, hoy en día nadie sabe llamar la atención. Uy, te voy a traer un ejemplo, una lista de gente que llama la atención. ¿Sí? Los padres a los hijos a los padres, los cónyuges entre ellos, los vecinos entre ellos. Hay 1.000.000 de gente que se llama la atención. Entonces, lo que dijo Rabbi Akiva es de que hoy en día nadie sabe cómo llamar la atención de manera correcta.
La tojajá tiene una finalidad. ¿Cuál es la finalidad de la tojajá? Encauzar a la persona. Encauzar a la persona. La corrección. Corrección. ¿Y fe? O sea, aparentemente toda la meta, la finalidad de una tojajá es que sea recibida. ¿No? Recibida significa recibida. Recibida en el sentido aceptada. Aceptar. Pero porque sea aceptada, tiene que haberse dicho de una manera que sea aceptada. Y asume. O sea, si yo le llamo la atención a una persona, pero lo hago de una forma Humillante. agresiva, humillante, sin respeto, etc. Entonces, ¿acaso estoy esperando que esa persona reciba la reprimenda, la amonestación? Ahí está haciendo la zona ahora también, ¿no? Porque lo estaba humillando. No, yo una vez si tú le dices a otra persona y le hablas de otra persona, ¿qué estás hablando con la persona que...? Ah, estaba hablando solo. Sí. Entonces, es mejor. Hay que tener mucho cuidado cuando le queremos llamar la atención a una persona, de hacerlo de una manera, ¿cómo se dice? Sutil, Sabia. delicada. ¿Sí? Para que él no se sienta atacado. Porque realmente, ¿por qué la gente no quiere y odia que le llamen la atención? Porque se siente atacado. Ah, tú me estás diciendo que yo estoy mal. ¿Qué? Seria como a Haron, com aqueles. Haron, de repente, fazia uma forma de correção em que a pessoa se sentia motivada a ir para o caminho correto? Talvez. Aarón hacía otra cosa. Aarón hacía lo contrario. Él no hacía tojaja. Él hacía Majón Meir. Cuando dice el Midrash que cuando Aarón veía a dos personas que se peleaban, entonces él iba a uno y le decía: mira, tu amigo está arrepentido, se dio cuenta que estuvo mal, pero tiene vergüenza de acercarse, y después iba al otro y le decía lo mismo. Al final las dos personas hacían las paces. ¿Qué? Entonces es una mitzvah que hay que hacerla con mucha inteligencia, con mucha, ¿sí? Con mucha sutileza, de tal manera que la persona no se sienta, ¿sí?, que la están atacando. Eso es lo más importante. En el momento que cuando tú le llamas la atención a la otra persona, en lugar de que él ponga atención en eso, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace? Se defiende. A una persona que tú le llamas la atención, lo primero que piensa es que quiere defenderse. No, pero es así, pero es así. Entonces, dice el Rambam, la persona que odia que le den una reprimenda, entonces es un problema. ¿Por qué? Porque esta persona nunca va a aceptar que tiene errores, nunca va a aceptar que tiene cosas que corregir. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nadie le llama la atención. El Señor está en todo bien, todo lo correcto, cuando en realidad no es así. Entonces la persona que odia la tojajá, dice el Rambam, no tiene camino para hacer teshuvah. Porque cuando a una persona le llama la atención,
y otra vez. Estamos hablando de que se hizo eso como corresponde. ¿Sí? Para que sea efectiva. Entonces, si la persona no quiere aceptar eso, entonces al final el único que sale perdiendo es él. ¿Por qué? Porque no hay forma de sacarlo de esa situación. Nunca va a asumir que está equivocado. Nunca va a asumir, mejor. Rab, ¿me permite Misley 12:18? ¿Qué? Dice, hay quienes hablan como golpes o estocadas de espada, pero la lengua de los sabios trae sabiduría. 12:18. ¿Qué? Hay otro pasuk en el Mishlei que dice Al tochach letz, no reprimas y no le llames la atención a un tonto. Penisneka, ¿por qué? Porque te va a odiar. Corrige al sabio y te amará más. Ojaj la jajam, llámale la atención a un jajam, ve a beca y él te va a amar. El tonto, en su tontera, y él piensa que él es el perfecto y no tiene errores. Entonces, si tú le llamas la atención, la consecuencia va a ser el odio. Te va a odiar. Te va a odiar. O como dice la Gemara, que cuando uno viene a llamar la atención a su compañero y le dice, ¿sí? Tienes algo entre los dientes, ¿sí? Como una suciedad entre los dientes, algo muy pequeño. Es como le responde. Le dice, antes de que yo me quite lo que tengo entre los dientes, tú quítate la vara que tienes en tu cabeza. Sí, lo mío casi no se ve. Sí, lo tuyo. ¿Sabes? Así dicen Jajamim, que cuando uno viene a decirle a su compañero, Tol que Isami ben Shineja, quítate lo que quedó entre los dientes, él te va a responder, el que no quiere aceptar la tojaja, Tol Korami ben Eneja, quítate la viga entre los ojos. ¿Sabes? Ya fe. Ya, entonces, así dice el pasuk, así dice Shlomo HaMelech. El Ben Ish Chai explica. Cuando tú tienes que llamarle la atención a una persona para que haga teshuva, entonces, ¿qué le vas a decir? Eres un tonto, eres un imbécil, ¿por qué haces así? ¿Por qué te comportas así? ¿Eso que va a provocar? Que te odie. Entonces, dice Shlomo HaMelech, cuando tú utilizas la tojaja con una persona, alto jajletz, cuando tú le dices a una persona una llamada de atención, no le digas eres un tonto, eres un imbécil, ¿por qué haces así? ¿Por qué haces así? Porque eso va a traer como consecuencia el odio. Ela, ¿cómo lo tienes que decir? Ojaj, le jajam, dile, ¿qué pasó? Tú eres una persona jajam, tú eres una gran persona, eres sabio, eres inteligente. ¿Cómo caíste en esas cosas? No lo puedo creer, no. Aquí alguien me dijo algo que no es correcto, no puede ser. Entonces, la tojajá debe ser alabando sus buenas cualidades. Y cuando tú lo alabes con sus buenas cualidades y por eso él quiera el cambio para hacer teshuvá, ahí él te va a amar. Así explica el Ben Ish Chai. Então, existem dois pasukim em Mishlei que ele fala a mesma coisa. Não responda ao tolo e na outra ele diz responda. Então isso explica que na primeira forma eu não devo chamar ele de um idiota, um imbecil, porque ele está caminhando errado. Mas o segundo passou que ele diz assim, responda a ele. No caso, responder ele de uma forma mais branda, como por exemplo a resposta branda, né, desvia a raiva.
como diz também no outro passuque no próprio livro de Mishlei. Ah. É uma forma de incentivar ele a fazer teshuvah. É uma coisa que muita gente não entende, que os dois passuquim falam a mesma coisa. Que al fin y al cabo, lo más importante en este tema es siempre saber manejarse y entender que la mitzvah no es, bueno, hay que llamarle la atención y por eso le llamo la atención. Sí, el tema no es llamarle la atención, el tema es de que con esa llamada de atención el Señor haga algo. ¿Sí? Él tome eso y haga algún cambio, haga algo positivo. ¿Okay? Por eso dijeron Jajamim, por otro lado, así como es mitzvah decir algo que tú sabes que te van a escuchar, es mitzvah que no digas cuando sabes que no te van a escuchar. O sea, si tú sabes de que la otra persona, ¿sí? Cuando alguien le quiere decir algo, no escucha. ¿Conocen gente terca? ¿Saben lo que es esa enfermedad? Hay una enfermedad que se llama terquedad. ¿Sí? Entonces, Jajamín dijeron, si tú estás seguro que el otro no te va a escuchar, entonces no gastes tu tiempo. No gastes tu tiempo. Por supuesto, eso es cuando estás seguro de que no te va a escuchar. ¿Sí? Pero se dijeron Jajamín, que Shem mitzvah lomar davar nishma, kach mitzvah shelo lomar davar shelo nishma. Así como es mitzvah decir algo que tú sabes que te van a escuchar, así es la misma mitzvah no decir algo que tú sabes que no te van a escuchar. O sea, decir algo que te van a escuchar es mitzvah, lo entendí. Pero ¿por qué es mitzvah no decir algo que no te van a escuchar? Mitzvah. No digas lo que no te van a escuchar, pero porque es mitzvah. O sea, la Gemara aquí lo pone en el mismo nivel. Así como es mitzvah decir algo que te van a escuchar, es mitzvah no decir lo que no te van a escuchar. Porque están en el mismo nivel. Se puede decir, Rab, que cuando nosotros vemos algo en el otro que está mal, también es un reflejo de algo que nosotros tenemos adentro nuestro. Claro, ese es el Baal Shem Tov famoso. Bueno, porque está Baal Shem Tov dice, cuando tú ves algo malo en el otro, ¿sí? El otro es tu espejo. Sí. Tienes una idea, no sé si en Jesús que dice que cuando tú, tal vez la persona no sabe que es una verdad, cuando tú hablas, antes ela está haciendo sin cabana, pero que ahora que tú hablas, ¿Mejor? ver una verdad no más. Entonces, ese es uno de los motivos. A veces hay personas que hacen cosas que no saben que están mal. Y tú le dices, estás mal. Y él no te va a hacer caso. Entonces, antes de que le digas, lo hacía mal sin saber. Pero en el momento que tú le llamaste la atención, ya lo está haciendo mal sabiendo. Entonces, a veces es preferible que lo hagan sin saber. Top, como ven, también es más importante, es tan importante hacer las cosas bien como evitar que hagan las cosas mal. Como se dice en el Pirkei Avot, que tienes que comportarte éticamente, pero una de las cosas que tienes que pensar es cómo te comportas tú éticamente. Pues con respecto a los demás es no hacer daño a los demás, evitar el daño a los demás y evitar que ellos se comporten mal. mejor. Top, Bekitzur, como ven, la tojaja es algo complejo. Es algo complejo. Cuando uno quiere elogiar, tiene que estar preparado y saber cómo hacerlo de la manera correcta y adecuada. Pero hay que saber que si uno está en la posición de que no está dispuesto a recibir tojajá, y no solamente no está dispuesto, sino que odia esa situación. Bueno, aquí caja, hay personas que
cuando le hacen una tojajá, se incomoda. Eso es normal. ¿Sí? Nadie se pone a hacer fiesta, aunque los jajamim sí hacen fiesta. ¿Sí? ¿Sí? ¿Cómo se va a hacer fiesta? Porque eso es lo que dijo Shlomo Amelech. ¿Sí? Tienes que darle una tojajá al jajam y él te va a amar. O sea, cada vez que tú vas a un jajam y le llamas la atención, él te da un regalo. ¿Sí? ¿Sí? Entonces hay gente que quiere recibir regalos todo el tiempo, entonces todo el tiempo va a hacerle tojajota a los jajamim. Digo, este jajam es bueno, cada vez que le llamo la atención le da un regalito. Vale la pena. Es muy espléndido. Sí, mejor. Podríamos decir que los sufrimientos que a veces Hashem les da a los jajamim aparentemente no tienen ningún sentido. Son toja. ¿Verdad? O a nosotros. Mejor. Todo lo que Hashem nos manda en la vida son tojajot. Misionot, pruebas. Sí. Hashem nos manda, ¿cómo se dice? Señales. ¿Sí? Jolofen, entonces para terminar esto, dice el Rambam, entonces el que odia las tojajot tiene cerrado su camino de la Teshuvah. ¿Por qué? Tojajá goremet le Teshuvah. La tojajá es algo que provoca la Teshuvah. En el momento que una persona escucha que hay algo que no está bien en él, entonces él va a despertarse para tomar decisiones de cambio, hacer Teshuvah. Entonces si no, entonces él cerró esa vía de la Teshuvah. Cuando le dicen a la persona y lo encaran con sus pecados y él de alguna manera se avergüenza por eso, entonces Joser Bichuvah, él hace Teshuvah, como Shkatuba Torah Zechor al Tishkach et asher exapta et Hashem Elokecha bamidbar. Sí, varios de los recuerdos de la Torah. Recuerda lo que Hashem te hizo a ti cuando le hiciste enojar en el desierto. Ahí habla del Egel. O cuando la Torah dice, recuerda lo que Hashem le hizo a Miriam. Entonces muchas veces esos recuerdos son para que la persona ponga atención. Mamrim eitem Hashem, o fueron rebeldes contra Hashem. Hay que traer varios versículos. Velonat Hashem lachem lev, am naval velo chacham. O como dice ahí en Azinu, un pueblo tonto y no sabio. Vejen Ishayahu ojiach et Israel b'amar oigo hijote. El profeta Ishayahu les dijo a Bnei Israel, hoy pueblo pecador, Yadash or koneo b'chamor ebuz be'alav. Lo que le dijo el toro conoce a su patrón, y el jamor, el burro, no tiene la capacidad del toro, pero por lo menos también sabe quién le da de comer. Y ustedes, ni una ni la otra. Peores que los toros y peores que los burros que van detrás de la idolatría. ¿Eso qué es? Eso es tojajá. Y de atiki kasheatat, si va o el leojiach lachataim sheneemar, vejen. כן, קרא בגרון אל תחסוך, וכן כל הנביאים, טוב, todos los profetas tenían esa función de tojajá, llamarle la atención a Bnei Israel, עד שחזרו בתשובה, hasta que hagan תשובה. לפיכך צריך להעמיד בכל קהל וקהל מצרך חכם גדול וזקן. Entonces por eso dice Rambam, lo que hay que hacer es poner en cada comunidad de Israel un jajam que tenga esa función. En una keilá, en una comunidad, tiene que haber jueces, tiene que haber jajamim, tiene que haber maestros, pero tiene que haber uno que tiene la función de leojiach, ¿sí? De decirle al pueblo lo que no le gusta escuchar. ¿Qué? Leojiach otam.
Ve'ere Shamayim Meneurav, que es una persona anciana, o sea, sabia, con Irat Shamayim desde su juventud. Ve'auvlaen, como bueno, una persona que ellos amen, que ellos la respeten. ¿Qué? שמוכיח לרבים ומחזירם בתשובה. וזה ששונא את התוכחות, y aquel que odia la tojaja, no va a la mojíaj, entonces él no se acerca a aquel que le llama la atención, ולא שומע דבריו, y no le escucha, no le hace caso. לפיכך יעמוד בחטאותיו שהם בעיניו טובים. Por eso, él se va a mantener, es un camino, con sus pecados. ¿Por qué? Porque como nadie le dice nada, y nadie le llama la atención, él piensa que todo está bien, que todo está en orden, entonces él va a seguir en su camino sin que nadie lo corrija. Miren, hoy en día en general, la estrategia no es de tojaja, no es de reprimendas, de amonestaciones. ¿Sí? Esa es un poco la diferencia o la divergencia que hay entre la estrategia del Musar y de la Hasidut. El Musar, no el Mesilat Yesharim, pero otros libros como Orjot Tzadikim y libros de Musar en general, Orjot Tzadikim, Sharei Teshuvah del Rabenu Yonah, que ellos agarraron el látigo y empezaron a dar latigazos. ¿Sabes? Más o menos, no exactamente, pero si haces así, te va a pasar así. Si no haces así, te va a pasar así. ¿Sabes? Esa es la tojaja. ¿Sí? La Hasidut, en general y particularmente de Chabad, ¿sí? Vino a traer al mundo básicamente la estrategia de que ocúpate menos de dar palazos, sino prende más luces. ¿Sí? El pasuk dice, Sur Merah Basetov. Apártate del mal y haz el bien. Entonces hay quienes dicen que ese es el orden lógico. Primero hay que apartarse del mal y luego hacer el bien. ¿Sí? Si yo quiero servir un líquido en un vaso, está sucio. Entonces, si yo lo voy a servir en un vaso sucio, entonces ¿qué le va a pasar al líquido? Se va a ensuciar. Entonces, ¿qué hay que hacer primero? Primero límpialo, limpia el keli y luego vierte el líquido sabroso. Entonces eso es Sur Merah, apártate del mal. Y luego de que apartaste del mal, luego de que te limpiaste, haz el bien. En la Hasidut te explican, no, apártate del mal, ¿cómo? Haciendo el bien. Cuanto más bien hagas, ¿sí? Entonces el mal se va a esfumar por sí mismo. Es mejor de que el keli puede estar sucio, pero si yo tiro mucha agua limpia en ese vaso, al final se va a limpiar mejor mi keli, o sea, se va a limpiar gracias al agua que yo quiero tomar. Entonces hay quienes dicen que esa es un poco la discusión en la estrategia y en qué poner énfasis. Hay quienes dicen que la estrategia es enfocarse más en el apártate del mal. Apártate del mal. Y hay quienes dicen, no, enfócate más en hacer el bien. Por ahí en el ejemplo del keli del vaso sucio,
no podemos olvidar que en realidad ese vaso puede seguir produciendo suciedad. Entonces por eso la idea de hacer el bien para dejar de hacer el mal es porque si uno se No, focaliza... pero si tú tiras mucha agua limpia en un vaso sucio, al final lo vas a limpiar. Claro, yo voy por ese lado. Aunque tu meta es tomar agua y no limpiar el vaso, pero al final vas a ganar las dos cosas. También vas a tomar agua limpia, pero, o sea, también vas a tomar agua y también vas a limpiar el vaso. ¿Sabes? Entonces, en la Hasidut esa es un poco más la visión, ¿sí? Enfócate en lo bueno, enfócate en lo divino que eres, en tu Neshama, y eso, ¿sí? Es como lo que dijimos según el Ben Ish Chai. Si tú le dices a una persona, eres lo máximo, entonces él se va a enfocar en lo máximo, ¿sí? En la grandeza, y va a dejar de hacer pequeñeces, o sea, va a abandonar las pequeñeces. En lugar de que luche en contra de las pequeñeces, que se enfoque en desarrollar sus grandezas. ¿Sí? Sí, entonces, eso es lo que dijeron Jajamim, Me'at minaor, loher be mina choshech. ¿Sí? Si tú quieres sacar la oscuridad de un lado, no traigas un palo y empieces a pegarle a la oscuridad para que se vaya. ¿Sí? No hagas palazos a la oscuridad. Pashut meot hay algo mucho más simple. Agarra una vela, prende la vela y en el momento que prendiste la vela, automáticamente la oscuridad se desvanece. Entonces es el bien. Entonces, hoy en día, en general, también en aquellos grupos, bueno, aquí que van más de acuerdo al Musar pero el enfoque es más, ¿sí? Apoyar lo bueno para ahuyentar o para minimizar lo malo y no tanto enfocarse en lo malo, de alguna forma. Entonces estas son las 5 cosas que el Rambam nos enseñó que cierran los caminos de la Teshuvah: el que se aparta del público, el que discute y no acepta la palabra de los Jajamim, el que se burla de las mitzvot, el que desprecia a sus Jajamim, a sus maestros, y el que odia la Tojajá, la reprime. Adkan, Señor. Usted tiene que aceptar la represión. ¿Por qué? Para que